Hola, soy Lourdes Montiel Peñalver, sanadora del trauma y escritora del alma, y hoy vengo a hablarte del otro lado del trauma, la vida. Más allá de que mi libro sea la voz del trauma, detrás de todo eso hay una persona que soy yo, llena de vida, de ilusiones, de sueños que están empezando a cumplirse. Y el otro día, ante tanta revolución emocional, porque el libro no llegó a tiempo, me reinventé una vez más preparando una portada de libro improvisada, también unos marcapáginas caseros, y en todo ese proceso creativo me di cuenta, ¿no?, en la realidad versus expectativas una vez más, porque me hubiera encantado que ese libro hubiera llegado sonando la puerta, el timbre, haber abierto con toda la ilusión, wow, tengo el libro para presentarlo, y no fue así. Llegué a la presentación con mi libro improvisado e incluso fueron las personas perfectas, hubo personas que querían haber ido pero no pudieron, y de repente me di cuenta que esa presentación era para mí. Era como ese parto asistido en una red de apoyo que yo no había sentido en muchos años, porque más allá del evento traumático, de esa pérdida de mi hermano hace unos años, yo en la infancia no sentí ese apoyo, no tuve una red, ¿no? Y he empezado a tejer esa red sin haber sido consciente desde hace ya muchos años. Y sí, yo te vengo aquí a hablar del trauma y te vengo también a hablar de la vida, porque más allá del trauma hay vida. Y para empezar este podcast te quiero leer algo que escribí esa noche, porque a veces para mí escribir es integrar todas las emociones. Muchas veces no sabemos cómo gestionar las emociones, cómo podemos transitar los oleajes, ¿no?, de esas aguas internas que a veces nos desbordan y otras veces se congelan. Y para mí escribir, caminar descalza, un abrazo, un desconectar del móvil es lo que me ayudan a volver al centro, a regular mi sistema nervioso. Y si elegí el día 4 de julio, fue una fecha simbólica porque cuando yo dejé todo por completo, mi vida soñada, mi trabajo soñado en Madrid, bueno, más bien mi trabajo soñado en Madrid, me fui a Asia a vivir porque quería vivir. Y allí me encontré con una sanación súper profunda, acompañada de muchas personas de otros lugares que estaban en puntos similares a mí en esa necesidad de vivir libres del pasado, de los traumas, de las emociones y creencias limitantes. Y sané a través de breathwork, de static dance, de kirtan, cantando, bailando, respirando, para quien no lo entienda. También escribiendo en muchos momentos en los que me refugiaba en la soledad, incluso cuando las personas venían a buscarme para ver si estaba bien, es como, sí, solo necesito estar sola. Porque para mí la soledad había sido mi refugio y mi seguridad. Y tiempo después, a través del yoga, hice una formación y descubrí lo que nadie me supo decir en 5 años, que lo que estaba experimentando en cada célula de mi cuerpo era el síndrome de estrés postraumático. Y no lo descubrí hasta después de la primera semana con la formación de yoga. Empezábamos a las 6 o 7 de la mañana, terminábamos a las 6 o 7 de la tarde. Fue cuando llegaba a casa por la noche y el cuerpo me dolía horrores. Pero cuando digo horrores no eran unas agujetas, era un dolor físico que no había sentido nunca. Es cierto que yo antes me daba un golpe y no sentía nada. Yo lo sentía todo a un nivel emocional, pero físicamente yo sabía que tenía un cuerpo porque veo mis manos, veo mis piernas, puedo abrazarme, pero no porque lo sintiera físicamente. Mi cuerpo estaba dormido. Y allí un viernes, de justo esa primera semana, no podía más. El jueves por la noche, en ese dolor nocturno, me vinieron un montón de pesadillas, me vinieron recuerdos de pacientes, de personas que ya habían fallecido, e incluso reviví el momento de la muerte de mi hermano. Y para mí eso era inverosímil porque yo no estuve presente en ese momento. Sin embargo, mi mente había recreado en muchas ocasiones, en muchas noches, a través de pesadillas, a través de flashback, que venían en cualquier momento y en cualquier lugar, imágenes para poder procesar
y entender lo que yo sentía emocionalmente, pero no físicamente. Y entonces al ir conectando con el cuerpo a través de la respiración, a través del yoga, fui descubriendo que yo vivía deshabitando mi cuerpo. En inglés hay una palabra que a mí me gusta mucho que se dice ungrounded, que es no tener raíces, ¿no? Estás desenraizada, eso es que no sientes el cuerpo, no sientes la tierra bajo tus pies. Por eso yo andaba muchas veces descalza porque así sentía la fricción del suelo bajo mis pies, como me sostiene la tierra. Algo que yo no había sentido ni siquiera mucho antes de que mi hermano falleciera en mi infancia. Yo había tenido muchos movimientos, por así decirlo, y no había sentido esa red de apoyo que en la presentación de mi libro sentí, y es una red que yo he creado. Entonces, en aquella formación de yoga, la profesora, cuando hablé con ella después de esa noche abrumadora, el viernes le dije, no sé si esto es para mí, si el yoga es para mí, porque cuando yo estaba haciendo la práctica, pues sí, el perro boca abajo, el gato, todas las posturas del niño boca abajo, etc., yo las iba haciendo y se me despertaban muchísimas incomodidades en el cuerpo, pero no era hasta el momento que llegaba el momento de Savasana, de la relajación, cuando de repente mi mente se desbordaba en pensamientos y mi cuerpo empezaba a temblar y a temblar de forma descontrolada. Yo perdía el control del cuerpo, perdía incluso la sensación de estar habitándome, hasta que llegaba un momento de calma en el que me quedaba en plena quietud y para mí era como wow, la calma después de la tormenta al fin. Sin embargo, no era la calma, era la disociación. Yo me iba de mi cuerpo se desconectaba por completo. Y cuando hablé con esta profesora y le expliqué lo que me estaba pasando y le narré un poco de mi historia, ella, con lágrimas en los ojos, me dijo, Lourdes, lo que estás viviendo es el síndrome de estrés postraumático. ¿Tú conoces a los veteranos que han vuelto de la guerra de Vietnam? Y empezó a hablarme de ellos y yo no entendía nada. ¿Cómo podía ser que me estuviera comparando con unos soldados si yo no había estado en la guerra? Sin embargo, las guerras, las batallas, las vivía dentro de mí. Como me dijo una vez mi terapeuta al principio de empezar sesiones con él un año después de la muerte de mi hermano, me dijo, Lourdes, Dios manda las peores batallas a sus mejores guerreros. Yo en esos momentos estaba enfadada con Dios porque no entendía por qué me había enviado ese dolor. Si es que existía un Dios, ¿cómo permitía que ese dolor fuera posible? ¿Y cómo había permitido que mi hermano muriera desde ese lugar tan traumático, tan trágico, tan sin razón, tan violento? No entendía nada, mi mente se colapsaba y entraba en la rabia, en el enfado, en la frustración, pero no lo expresaba. Y todo eso se fue quedando en mi cuerpo, hasta que cuando conecté ya con el yoga empecé a descubrir que no sentía nada, que mi ventana de tolerancia del dolor pasaba de un 0, de no sentir nada, a de repente al sentir un 1000, desbordarme, entrar en el colapso absoluto y disociarme, irme del cuerpo. Yo sentía que viajaba, que mi alma viajaba al cielo, que estaba con mi hermano, que podía conocer otros mundos que no dolían físicamente. Y entonces, hace 6-7 meses, fui a un brindis navideño por una asociación de escritores en la que me inscribí aquí en Lanzarote por, no sé, la necesidad, la curiosidad de conectar con otros escritores. No es que haya ido a encuentros, sino ahí, de repente, me mostré, cogí un micrófono, hablé y la gente fue como, wow, pero ¿y esta chica de dónde sale, no? Y entonces yo te puedo hablar del trauma, pero yo te muestro la vida, porque eso es lo que yo he ido descubriendo, sanando y aprendiendo a conectar con mis emociones, a conocerme más y más y más cada día. Y en todo este proceso de la escritura, como terapia, yo ni siquiera pensé que iba a presentar por primera vez un libro que venía narrado desde mi voz más íntima en un diario. Sin embargo, ha ocurrido así. Yo pensé que mi primer libro iba a ser mi autobiografía, que está escrita desde agosto del año pasado. Sin embargo, la vida tiene
otros caminos, otros planes para mí, aunque siempre el foco es el mismo, el rumbo va cambiando. Y no sabemos el por qué hasta que de repente llega ese momento y lo entiendes todo, cuando un correo hace 5 meses o 4 meses proponía presentar tu libro y daba varias fechas. Si alguien quiere presentar su libro, pues tiene estas fechas, que nos escriba y se lo agendamos. Y cuando vi el correo, vi la fecha del 4 de julio y dije, esa es mi fecha. ¿Por qué? Porque es el día de la independencia de los Estados Unidos. Y más allá de esa celebración tan gigante y tan boom que hacen allí con fuegos artificiales, con luces, con fiestas, es el otro lado de esa fiesta. Esas personas que viven todavía en esa guerra de Vietnam, que da igual que volvieran y que haya pasado los años y la vida, que para ellos siguen congelados y anclados en ese momento. Y entonces ahí yo me he descubierto a través de muchos libros. Hoy estoy haciendo este podcast desde mi casa, incluso te diría desde mi templo. Aquí están todos mis cuadernos, todos los libros, y yo he estado estudiando el trauma desde ese lugar más científico, ¿no? Que Estados Unidos pues al final han tenido como más auge en esos estudios a través de los veteranos de guerra. Y en esas palabras, en esos escritos, en esa ciencia, yo me he ido descubriendo a mí misma, porque lo que narraban era lo que yo vivía día a día. Entonces, para mí fue como, esa es la fecha, porque más allá de la independencia de Estados Unidos, es la historia del trauma, la historia de las personas que siguen viviendo en una guerra que terminó hace años. Y yo he estado librando muchas batallas internamente. Aunque ese evento ocurriera hace 11 años ya, fue en el 2014 la muerte de mi hermano, yo he seguido anclada ahí durante muchos años. Pero más allá de eso, hace 4 años, una ruptura de pareja en la que después vi toda la realidad, todo ese vacío de esa relación, me hizo de repente revivir la herida del abandono que venía de mi infancia, de una ausencia de un padre que a nivel emocional, a nivel físico, a nivel de lo que fuera, no estaba presente. Y cuando estaba presente era todo un bombardeo, por así decirlo. Y entonces fui transitando todo ese viaje del alma, como a mí me gusta llamarlo, adentrándome en las emociones aun cuando no sabía ni lo que sentía. A veces tratamos de razonar con la mente lo que nuestro cuerpo siente y eso no funciona así. Necesitamos sentir en el cuerpo para que nuestra mente empiece a integrar. Necesitamos volver a sentir el cuerpo, necesitamos habitarnos para poco a poco ir procesando esa información que quedó bloqueada en nuestro cerebro. Y esto no es magia, esto es ciencia, esto es sanación, y esto es también fe, intuición, conocerse, porque como a mí me gusta decir, yo aprendí a vivir conmigo y me quedé a vivir conmigo. Incluso cuando muchos terapeutas, muchas personas me dijeron, aprenderás a vivir con el trauma, aprenderás a vivir con el dolor, pero nadie me dijo que aprendería a vivir conmigo. Y al final aprender a vivir conmigo me ha hecho ver que no estoy rota, que soy diferente, pero todos somos diferentes por nuestras historias, por dónde hemos nacido, nuestra cultura, nuestras creencias, nuestra religión, nuestro cuerpo incluso. Mi objetivo en las clases de yoga no era hacer un split up, que es abrirse de piernas, ¿no? Era estar en una postura en la que trabajar la flexibilidad y estar cómoda, sintiendo la incomodidad en el cuerpo físico, pero quedarme presente y no disociarme. Porque aunque mucha gente decía, Lourdes, es que tienes que practicar más, es que tu cuerpo es más débil, no. Yo después hacía las invertidas y me ponía a hacer el pino y la gente decía, pero Lourdes, y es como, yo soy más de fuerza interna que de esa flexibilidad física. Descubrí incluso que mi psoas es corto. El psoas es el músculo que guarda también la tensión de la supervivencia del trauma. Nos recogemos cuando tenemos miedo, encogemos las piernas, encogemos los brazos. ¿Qué músculo hace que encojas todo tu cuerpo para proteger los órganos vitales? Corazón, pulmones
intestino, órganos como el estómago, el bazo. Es el psoas contrae todo y te haces una bolita. Yo he vivido haciéndome una bolita durante muchos años y ese era mi refugio. Y esos temblores estaban liberando las memorias de mi cuerpo. Entonces, para mí, la presentación de mi libro el otro día fue como ese parto de mostrarme al mundo, que ya lo estoy haciendo por aquí, por YouTube, por Spotify, por Instagram, lo llevo haciendo más tiempo desde un lugar como un poco más de anonimato, ya ahora me estoy mostrando más. Incluso ahora volver al mundo es a través de redes sociales y voy a confesar algo, a mí el móvil me estresa, ver películas me estresa. ¿En qué sentido? Mi sistema nervioso cuando está desregulado y se mete en el móvil, en la pantalla, que tiene muchísima interacción, ¿no? Pues, no sé, te metes ahora en redes sociales y son vídeos en vez de imágenes, ya la gente no lee, sino prefiere que le hablen, ¿no? A mí me encanta leer y entonces en todo ese movimiento, porque mucha gente habla, vamos a tener un boom con la entrada de Urano en Géminis que justo fue hace 2 días. Justo ese día enviaron mi libro desde Alemania, entonces estoy esperando esa muestra, os iré contando un poquito más porque estoy yo incluso a la expectativa, porque sin haberlo planeado, parece que estoy haciendo como un plan de marketing de tu libro, que muchas veces me lo habían dicho y es como, bah, yo fluyo. Y estoy viviéndolo incluso con vosotros, que muchas personas que estáis a la espera de ese libro, yo también. Entonces lo estamos viviendo pues en comunidad, ¿no? En unión. Y me encanta recibir esos mensajes de Lourdes, ¿dónde puedo buscar o encontrar tu libro ya? Not yet, todavía no. Estamos en el mismo momento. Yo también estoy deseando tener el libro entre mis manos para poder sentirlo en el físico, es real, ¿no? Y entonces en todos estos procesos de expectativas versus realidad te vas descubriendo y no nos podemos quedar en la expectativa, sino tenemos que reinventarnos una y otra vez para crear nuestra realidad. Y para ello, ahora venía diciendo antes lo de Urano en Géminis en relación a que ahora mismo está todo el mundo hablando de la inteligencia artificial, ¿no? De cuán acelerado va todo el mundo vía digital y cosas que no nos imaginamos, ¿no? Ahora mismo un ChatGPT o otras plataformas y aplicaciones de inteligencia artificial ya incluso te escriben para publicitar o escriben desde un lugar sentido y emocional. Y es como, wow, pero ¿qué está ocurriendo con la inteligencia emocional? Cada vez vivimos más acelerados, cada vez vivimos con muchísimas alarmas, activaciones y es como necesitamos parar. Yo por eso digo, pues igual mi público, mis lectores, mi gente, mi comunidad, no son personas que quieran entretenerse. Mi canal igual no es de entretenimiento, es de pausa, es párate contigo misma, coge un bolígrafo, coge un té, camina por la playa, escúchame en el coche si quieres, pero busca ese momento de stop, pausa, respira, conecta con lo que te va llegando de mí, pues de ese proceso que ha sido un viaje en solitario, a veces acompañado y que todos pasamos por estos viajes de sanación, dando igual cuál es tu historia. Todos libramos batallas internas y en esas batallas internas a veces necesitamos esa bandera blanca que no encontramos nunca y decir, para, ¿qué está ocurriendo? Integra. Por eso para mí la integración es a través de mis escritos y te voy a leer este otro lado del trauma, la vida, como lo titulé, que lo escribí justo al día siguiente de todo el boom de la presentación de mi libro. El otro lado del trauma, la vida. Vida, 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 cómo me gustas, vida. Las sonrisas que sostienen espacio, las emociones a flor de piel despertadas en una presentación que resultó ser íntima por el encuentro de una familia elegida y creada por mis pasos y acciones. Un audiolibro, un círculo de luna, un brindis navideño, una familia y una vecina. Desconocidos, 2 en la curiosidad de un viernes por la tarde. Una pregunta. ¿Cuál ha sido el mayor desafío del proceso de la voz del trauma? Mostrarme, dejar la vulnerabilidad emerger del refugio de la soledad
y dejarme acompañar sin aceptar que me quieran cambiar. La vulnerabilidad es un don que sana al integrar todas esas partes silenciadas y escondidas que un día parecían ser tu centro. Ya no hay centro de polaridades que te llevan a batallas internas desoladoras, sino centro de integración donde la vulnerabilidad se vuelve tu don y la fortaleza tu inspiración. Caminamos sin saber a dónde ir. Nos ponemos objetivos creyendo que los cumpliremos porque si no habremos fracasado. No hay fracaso para aquel que lo intenta haciéndolo, que llega a la cima sin bandera, pues la bandera no llegó a tiempo. Pero tú sí, y te encuentras en la cima de tu objetivo, con los pies en la tierra y la mente en las nubes, mientras alzas las manos y tocas el cielo. Cielo que te acompaña en los momentos difíciles, pues en el cielo se encuentra la fe y en sus nubes nuestros sueños. Sueños entretejidos por palabras que crean esperanza e inspiración para otros. Sanar es posible en una certeza de experiencia transitada, escrita y caminada. Somos nuestros pasos, somos esas palabras que buscan voz en la escritura como un lugar de encuentro contigo misma, contigo mismo. Nos encontramos y nos volvemos a perder. Sin embargo, los encuentros cada vez son más recurrentes, más presentes. Presencia contigo y con un cuerpo que al fin te acompaña. Y es que hoy puedo decir que mi cuerpo me acompaña, que puedo sentirlo desde un lugar de estoy a salvo, no necesito pasar del 0 a 100, no es que no lo necesite, es que ya no se activa mi cuerpo desde esos lugares, puedo ir manteniendo el control. Más adelante iré hablando sobre la regulación del sistema nervioso, sobre mi propia experiencia. A mí me encanta mezclar la ciencia, el arte, la experiencia, mi historia. Es como mi misión es sensibilizar sobre el impacto del trauma, pero no desde un lugar de hundirte y decirte estás rota o estás roto o no vas a salir de ahí o yo te voy a arreglar o yo te voy a sanar. No, es darte tips, darte como esos insight para tú poder descubrirte a ti misma y a ti mismo, como saliendo a la calle sin teléfono, andando descalzo por la calle, irte al bosque, irte al campo, irte al mar. A mí estos días ir al mar y caminar descalza me está ayudando mucho a regular mi sistema nervioso. Al mostrarme al mundo se han activado un montón de palanquitas internas y es parte de mi proceso también. No pensaba que todo iba a llegar así como está llegando, sin embargo todo llega y estoy disfrutando el proceso y cuando se me presentan desafíos me reinvento. Y hoy me apetecía hacer este podcast, incluso los siguientes, desde este templo mío, mi hogar, porque esto es lo que soy, esto es lo que sé y si a ti hay algo que pueda hacerte cambiar ese shift para salir de cualquier lugar donde estés que te sientas bloqueada o bloqueado, aquí estoy para acompañarte. Me puedes dejar comentarios, me puedes mandar un mensaje y decirme me encantaría que hablaras de esto, porque tengo varias propuestas ya. Sin embargo, voy fluyendo con la vida y conforme va viniendo todo. Y te voy a ir contando el proceso de la lectura, incluso del libro, cuando llegue físicamente, porque siento que al final este viaje en solitario ya terminó y ahora el viaje es compartido desde el disfrute y desde el otro lado del trauma, la vida. Y te mando un abrazo gigante allá donde estés y te invito a que por un instante pares tu mundo, te sientes con un bolígrafo y un papel y empieces a escribir qué necesitas, cuál es el desafío que se te presenta hoy en la vida, cómo puedes reinventarte. Te leo en comentarios, te escucho si me conoces y ya me estás mandando un mensaje y nos vemos prontito. Un abrazo.